Bueno, amado, el Señor les bendiga y les guarde. Gracias por conectarse a este chat de metodología de estudio con Wisdom Mentora, nuestro hermano Rico Cortés. Y también gracias a mi hermano y amigo a Diego Higuita, pastor de MC Shalom Internacional, con la sede en Miami. Damos gracias al Padre por cada uno de ustedes y por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra del Eterno y lo que estamos aprendiendo. Definitivamente hoy estoy sustituyendo a nuestro hermano Rico Cortés. Voy a tratar de sustituirlo, cosa difícil. Simplemente voy a compartir con ustedes entonces, como todos los que, donde estamos en nuestra jornada como discípulos del Mesías. Y mi hermano Rico pues ha estado compartiendo con todos nosotros la carta a los hebreos y nos corresponde el capítulo 8 y 9, aunque el hermano Rico ha estado entre el capítulo 7, 8, 7, 8 y estableciendo lo más importante que es el contexto y vamos a partir de ahí. El hermano Rico me pidió que cubriera parte de Hebreos 8 y 9, pero que traera el contexto de espacio sagrado, que desarrollara un poco el concepto de espacio sagrado. Así que estudiando estos dos capítulos, pues vi entonces dónde puedo desarrollar el concepto de espacio sagrado, que es un concepto que encontramos definitivamente en Antiguo Medio Oriente y en este concepto de espacio sagrado fue lo que realmente me ayudó a mí a entender muchas cosas del templo y las fiestas y el Shabbat y el oficio del sacerdocio. Y así que espero que esta presentación que preparé para ustedes les sea de bendición. Enseguida que termine la enseñanza, pues lo vamos a estar compartiendo. Lo voy a transferir a PDF y lo voy a estar poniendo en el chat para que todos puedan tener este material. Amén. Así que antes, pues vamos a orar y darle gracias al Padre y vamos a darle gracias al Padre por su palabra. Bendigan al Eterno que es bendito, bendigan al Eterno que es bendito, bendito es el Eterno, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torah. Amén. Ok, vamos a comenzar rápidamente entonces. Aquí con el PowerPoint. Si usted está viendo el PowerPoint, me confirma Antraniki o alguno de ustedes, sí, pastor, veo el PowerPoint para entonces comenzar. ¿Se ve? Perfecto. Ok. Vamos a estar hablando acerca de la introducción al concepto de espacio sagrado, diseño del creador para el lugar de su habitación y lugar donde el sacerdocio hace su trabajo. Y esto es bien importante. Ok, pues vamos a comenzar entonces. Hebreos capítulo 8, verso del 1 al 5. Vamos a estar viendo los primeros versos de Hebreos y luego los primeros de Hebreos capítulo 8, luego los primeros versos de Hebreos capítulo 9. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo. Cuando vemos esta palabra verdadero, no es que se está estableciendo un contraste entre algo cierto y algo falso, o algo verdadero y algo que no es verdadero,
sino el concepto verdadero en la mente hebraica lo que significa es firme, más fuerte. ¿Ok? Así que lo que está hablando es acerca de lo que es el cuerpo, el original, y lo vamos a ver ahorita, lo vamos a entender mejor cuando estudiemos un verso en Colosenses. El verdadero, el firme, sólido tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Así que aquí estamos viendo simplemente esta parte repasando, hermano, para conectar con el material que voy a compartir con ustedes hoy. Lo que hermano Rico ha estado compartiendo con nosotros en estos días es el contexto de Hebreo. Número uno, contexto de Hebreo, estamos hablando de que el tema no es el contraste de antiguo pacto y el nuevo pacto, sino estamos hablando acerca de el estatus del sacerdocio debido a que el templo, para el tiempo en que se escribe la carta de los hebreos, está a punto de ser destruido. Estamos hablando de cerca del año 70. Estamos hablando de que esta carta es una carta de consolación y que por causa de la ausencia del templo, encontramos entonces un problema que los levitas y los sacerdotes no pueden trabajar, no pueden ejercer su función porque el lugar que es el templo no va a estar. Así que anticipando esto, el autor de los Hebreos lo que está extrayendo esta consolación y está diciéndonos que no tenemos que preocuparnos porque vamos a seguir siendo bendecidos, cubiertos, ministrados, representados delante del Padre por un sacerdocio mayor. Y habíamos hablado donde el sacerdocio levítico tenía sus grandes limitaciones versus el sacerdocio en la cual Yeshua está ministrando en la similitud de Melquisedec o en el orden de Melquisedec o en la misión de Melquisedec es ilimitado. Literalmente él está en el cielo, lo que llamamos también en el mundo espiritual, lo que llamamos también en la esfera donde tiempo no existe dentro de lo que es el tiempo que tú y yo medimos. Él está en un eterno presente. Así que lo que él hizo y lo que él hará es literalmente lo que está haciendo ahora. Ministra tanto al pasado, presente y al futuro. Y Yeshua ahora está como sumo sacerdote, como nuestro máximo representante delante del Padre, ministrando en el tabernáculo que está en el cielo. Así que si Yeshua estuviera aquí en la tierra, no puede ministrar como sacerdote porque la tierra entonces ya se ha establecido que va a ser el lugar donde la descendencia de los levitas y en cuanto al sumo sacerdocio, los hijos de Aarón van a estar ministrando como sacerdotes y sumos sacerdotes en el templo, en la tierra, pero en el santuario celestial es el lugar donde entonces Yeshua en la similitud de Melquisedec va a estar ministrando. Este es el tema. Este es el tema, sacerdocio, el sumo sacerdocio, hablando específicamente. El tema, otro tema es Yom Kippur, el día de Yom Kippur. Así que vamos a estar viendo lo que es el protocolo de Yom Kippur, vamos a estar viendo lo que es el sumo sacerdote Yeshua en el orden de Melquisedec, porque por causa de la anticipación de que no va a haber templo, estamos hablando acerca de la explicación por qué Yeshua está ministrando como sacerdote, qué coordinación tan perfecta, sabiendo que en la tierra no iba a haber un lugar para que los sacerdotes, según la ley arónica, pudieran ministrar. Así que Israel nunca se quedó sin sacerdocio, nunca se quedó sin representante delante del Padre, nunca se quedó sin la oportunidad de accesar al Padre.
Esto es bien importante porque este es el contexto y este, como dice el primer verso de Hebreos capítulo 8, este es el punto principal. Este es el tema. ¿Ok? Ahora, entramos en el verso 5. Aquí es donde quiero comenzar a enfocar la aplicación de el concepto que hermano Rico me pidió que compartiera con ustedes de espacio sagrado, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que mientras estamos estudiando Hebreos capítulo 8, vemos que en el verso 5 ya hay una conexión con el libro de Éxodo, especialmente el capítulo 25. Así que si estuviéramos estudiando verso por verso, literalmente en este punto, en este capítulo, tendríamos que regresar a la Torá y comenzar a estudiar el capítulo 25 de Éxodo. ¿Ok? Y vamos a ir ahí ya mismo. Pero simplemente para que sepas por qué vamos a estudiar el capítulo 25 de Éxodo y por qué vamos a estar estudiando todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, específicamente viendo las instrucciones y el orden de construir un tabernáculo, o sea, el templo. ¿Ok? Como ustedes van a tener este material, simplemente seguí haciendo un repaso acerca de básicamente lo que le acabo de decir aquí ahora mismo. Aquí el tema sigue siendo el mismo, el sacerdocio, específicamente el sumo sacerdocio, y no se aparta de este tema. Ahora, en el verso 5, hablando acerca de Moisés que recibe las instrucciones para construir el tabernáculo, entramos entonces a algo sumamente interesante, porque el sumo sacerdote, estamos viendo que es un oficio que por causa del propósito de la enseñanza de hoy, voy a estar llamando el oficio o un oficio sagrado. Un oficio sagrado. Y estamos viendo que aún se le dice a las vestimentas del que lleva que camina en este oficio, vestimentas sagradas. ¿Ok? Así que estamos viendo que hay un oficio sagrado, hay una ropa sagrada y hay un lugar sagrado. Y es importante que veamos esto, hermano, y que no pensemos que simplemente no tiene gran relevancia, porque no todo el mundo, no cualquiera podía usar la ropa sagrada y no cualquiera podía entrar en el lugar sagrado. Vamos a ver que el lugar sagrado, como la ropa sagrada, tenía restricciones. En este caso, solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote podían entonces accesar al lugar santo, en el caso, lugar santísimo, el sumo sacerdote, porque cuando hablamos de lo sagrado, estamos hablando de restricciones de acceso. El santuario o el Kadosh HaKoshim, el tabernáculo o el Beit Hamikdash, son fundamentales, ya que estos nos revelan el perímetro sagrado del oficio sacerdotal. Así que hermano Rico ha estado hablando acerca de Yom Kippur, que es un día sagrado. Ha estado hablando acerca de el sumo sacerdote, que es un oficio sagrado. Entonces yo voy a estar hablándole acerca del lugar donde el sacerdote ejercía su función en el día sagrado. Voy a estar hablando del lugar, del sitio. No solamente del templo, sino el espacio donde está el templo. Este espacio yo lo voy a estar llamando perímetro sagrado del oficio sacerdotal. El perímetro sagrado del oficio sacerdotal, o simplemente espacio sagrado.
Ahora, el diseño que le fue mostrado a Moisés en el monte se llama un bosquejo y sombra de lo celestial. Y esto es importante porque estamos viendo que a través del diseño del tabernáculo estamos dándonos la oportunidad de ver en la tierra algo que está en el cielo. Y cuando comenzamos a estudiar la función de este tabernáculo, vamos a entender el movimiento que está ocurriendo en el cielo. Estos dos slides se los estoy pasando, es básicamente, se lo acabo de resumir ahora mismo. ¿Ok? Y vamos a ir rápidamente. Ahora estamos viendo, como te acabo de decir, enfatizando en el verso 5. ¿Ok? Hebreo 8:5. Ahora vamos a Hebreo capítulo 9. Verso 19 en adelante. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, toma la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo. Fíjate, hermano, eso lo vemos. También cuando se está quemando la vaca roja, ¿ok? Y también son los mismos elementos de la purificación del leproso. Y roció el mismo libro y también todo el pueblo. Ahora, lo que está ocurriendo aquí en el verso 19 está describiendo el capítulo 24 de Éxodo. Y el capítulo 24 de Éxodo, donde lo que está haciendo es conectando el pueblo de Israel con el altar, lo que se llama indexing, conectando el pueblo de Israel con el altar. Por eso es que cada vez que el pueblo de Israel peca o por alguna situación, como en el caso de las mujeres, su estatus cambia y necesita ser purificada, afecta directamente el altar. Y todo esto porque en esta ceremonia, en Éxodo capítulo 24, vemos cómo a través de la sangre vertida sobre el pueblo y sobre el libro, lo que estamos viendo, hermano, literalmente, el pueblo conectándose al convenio y conectándose al altar. Por eso es que cuando la persona peca o la persona está en un cambio de estatus, tiene que ir al altar, tiene que ir al tabernáculo para traer entonces armonía, para traer entonces el equilibrio a través de las ofrendas que presenta. Sumamente interesante, ¿verdad? Ok, verso 20, diciéndote la sangre del pacto que Dios ha mandado. Se parece a lo que Yeshua dijo también, así como Yeshua nos conectó también al tabernáculo celestial. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y así, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y ya hermano Rico explicó esto porque sabemos que también había otras formas de recibir el perdón de los pecados. Ahora, verso 23, aquí es nuestro enfoque. Vamos a estar enfocando Hebreos, el capítulo 8, verso 5 y Hebreos capítulo 9, verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermano? Tanto en el verso 23 del capítulo 9 como en el verso 5 del capítulo 8, estamos hablando acerca de que el tabernáculo o el templo aquí en la tierra era un reflejo o mostraba el tabernáculo que estaba en el cielo. Ese es nuestro punto de partida. ¿Ok? Bien importante. Ok. Lo estamos viendo aquí. Aquí está el contraste. Hebreo 8:5 y Hebreo 9:23. Hay una palabra en el griego que encontramos en estos dos versos que nos permiten aún conectar
estos dos versos y entrar a entender lo que es el concepto de espacio sagrado. Porque estamos viendo que en el cielo está el tabernáculo, no hecho con manos de hombre, pero en la tierra hay un tabernáculo hecho con manos de hombre. Y el tabernáculo hecho con manos de hombre, al ser manos guiadas por el Rúa y guiado por las instrucciones del Creador, aunque son hechas por manos de hombre, literalmente el edificio que se construye, en este caso el tabernáculo, al ser consagrado, sufre una transformación. Y la transformación es la siguiente: pasa de ser simplemente un edificio a templo. Pasa de edificio a templo, donde al ser templo entendemos que entra en la función para la cual fue construida: ser la habitación del Eterno. Esta palabra figura nos va a ayudar a entender muchas cosas. Yo no sé mucho griego, yo simplemente, igual que a lo mejor ustedes saben griego, yo no. Ok, y ya hice algo aquí que no tenía que haber hecho. Ok, ya aquí imitando a Rico. Ok. Metiendo el dedo donde no va. Esta palabra figura es la palabra en el hebreo hipodeigma. Ok, no lo estoy pronunciando bien, no sé griego, así que simplemente utilizo fuentes para que me ayudan. Ok. Ahora, esta palabra hipodeigma, ¿qué significa? Bueno, significa la representación de una cosa, una figura, una copia, una imitación de lo que debe de ser imitado. Pero también en la definición de esta palabra, que básicamente es una representación de algo, una imitación, una copia, hay una palabra que vamos a estudiarlo ya mismo y lo ennegrecí, es adumbración. Claro, como siempre digo a mis hermanos, yo soy un estudiante y yo sé español, pero no tanto. Yo me crié en Estados Unidos, mi idioma principal es el inglés. Y esta palabra, adumbración, como que me hizo a mí ir al diccionario. A lo mejor todos ustedes lo saben, pero yo no. Me hizo a mí ir al diccionario. Y créeme que cuando fui a averiguar qué quiere decir adumbración, me sorprendí. Y espero que también ustedes también, mientras vamos estudiando. Esta palabra figura, que vemos en Hebreos capítulo 9, verso 23, figura, que también se traduce como copia. Esta palabra significa, como te había dicho antes, copia, pero también significa, cuando vamos buscando la raíz de la palabra, encontramos que esta palabra también significa para mostrar colocando debajo, o sea, para mostrar frente a ti. Es como cuando tú estás mostrándole a alguien algo, como en una pizarra, o como ahora yo le estoy mostrando a ustedes algo a través de este PowerPoint, mostrándoselo frente a sus ojos. También significa mostrar con palabras. Pero sumamente interesante, mostrar por hacer cosas futuras conocidas. Ahora, aquí esto nos debe de llamar la atención, porque estamos hablando de, y voy a usar una palabra que a veces se mal usa, pero tiene que ver con lo profético. Y cuando hablo con lo profético, estamos hablando de lo que señala el futuro, en este caso.
Ahora, seguimos con Hebreos 9:23. La palabra figura, que ya te dije que significa copia, significa la representación de algo, significa también mostrar con palabras o argumentos algo del futuro. Fíjate, en inglés, en la Amplified Bible, se usa la palabra earthly copy, como que el tabernáculo era una copia terrenal de algo que está en el cielo. Si seguimos aplicando esta palabra griega, el tabernáculo tenía el propósito de mostrarnos frente a nuestros ojos, tenía el propósito de revelarnos cosas venideras. Seguimos por aquí. ¿Alguna vez, cuando estábamos comenzando en el cristianismo y la transición en las raíces hebreas, uno de los textos que más nos hacía tropezar y como que no entendíamos y que la gente nos tiraba en la cara, como quien dice, era Colosenses, cuando habla específicamente acerca de la sombra de las cosas que han de venir. Que inconscientemente la gente como que lo leía mal, como si fuera sombra de lo que ya pasó. Sin embargo, esta palabra, sombra, es la palabra esquía. Y cuando busqué esta palabra, esquía, me apareció esta palabra otra vez. En inglés, está aquí en inglés, adumbration. Se lo traje también en español, adumbración. Y yo dije, esta palabra me está persiguiendo. ¿Qué quiere decir adumbración? Adumbration. Bueno, mírenlo aquí. Esta palabra esquía, sombra, lo que significa es anunciar, presagiar, un bosquejo. Literalmente es como cuando tú estás dibujándole una sombra a algo, como si fuera un dibujo y tú le estás sombreando el dibujo, creándole una sombra a un dibujo. ¿Ok? Esa sería literal. Crear una sombra, un shade. Pero encontré en la forma de verbo esta palabra, que esta palabra sombra, esquía, significa también anunciar, presagiar, bosquejo. Ahora, esto es algo que nos pone a pensar porque ahora estamos viendo que cuando hablamos acerca de la frase en Colosenses, sombra de lo que ha de venir, esquía, lo que estamos viendo, hermano, es que el mensaje es el siguiente, que la sombra, esquía, adumbration, es un bosquejo. O sea que las fiestas son un bosquejo profético de lo que ha de venir y revela algo que está en el cielo. Ahora, ¿quién está en el cielo? El templo. ¿Quién está en el cielo? Yeshua. Por eso es que en las fiestas vemos a Yeshua. Porque las fiestas son un bosquejo profético, son la sombra. Y el cuerpo del Mesías. Así que estamos viendo, hermano, cómo aquí en la tierra estamos entrando en contacto vía conocimiento, conociendo, entendiendo cosas tangibles como las fiestas, cosas tangibles como el tabernáculo nos revelan algo que está en el cielo, que es Yeshua, que es el tabernáculo. Esto mismo está ocurriendo cuando estudiamos el templo. Comenzamos a estudiar, a conocer, a entender cosas que están en el cielo y también hay elemento profético que nos anuncia y nos prepara para el futuro.
Porque tanto la fiesta como el mismo templo, hermano, nos habla acerca de un plan que el Eterno tiene con el hombre. Y le voy a resumir el plan: que regrese a él. Que regrese a él. ¿Ok? Ok, vamos a regresar otra vez. Como ya te había dicho, en Hebreo capítulo 8, verso 5, nos tira a Éxodo capítulo 25. Porque el punto principal que estamos estudiando es la función de un sumo sacerdote en el día de Yom Kippur. Pero en términos generales, lo que estamos hablando es el sacerdote y el lugar donde él está sirviendo. Eso es lo que comenzamos a estudiar en el capítulo 8 y 9 de Hebreos, el lugar donde está sirviendo el sacerdote. Y ese lugar es sagrado, así como la ropa que tiene el sacerdote es sagrado, como el oficio de sacerdocio que es sagrado. Ahora vamos a ver por qué Hebreos 8:5 nos lleva a Éxodo 25. Éxodo capítulo 25. Vamos a leer algunas porciones y luego vamos a ir armando todo el capítulo. Digo, porciones del capítulo que correspondan. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Lo que hoy llamamos templo, lo que hoy tú y yo llamamos templo, hermano, en el antiguo Medio Oriente se le llamaba casa. Y esto es bien importante, hermano. Porque tú y yo tenemos que estar conscientes de lo que implica palabras que para nosotros son tan comunes como literalmente una casa donde vive una familia. Sin embargo, casa en el antiguo Medio Oriente, Beit, se refería mayormente al lugar donde habitaba la deidad. En el caso de Israel, la casa recordaba constantemente el deseo del Eterno de habitar entre su pueblo. Cuando vemos el tabernáculo, que es el lugar sagrado donde oficia el sacerdote, los sacerdotes. Literalmente, hermano, el tabernáculo era como si fuera el monte Sinaí promovible. Aquí vamos entrando más, hermano, específico en lo que quiero enseñar en cuanto al espacio sagrado. Verso 9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que si vamos a construir un tabernáculo, un edificio que el Eterno, con su presencia, su bendición y su presencia, su gloria, va a transformar para que no solamente sea un edificio, sino un templo, créeme que el Eterno va a bendecir la obra de mis manos porque yo seguí las instrucciones. Él va a bendecir la obra de las manos de Moisés y de los artesanos y los artífices que trabajaron porque ellos siguieron las instrucciones. Es como, a veces ya no ocurre tanto, pero cuando a veces la gente dice: pastor, quiero que ore para que bendigan, para que Dios bendiga mi negocio. ¿Ok? Pero entonces tienes un negocio
y el día de la inauguración quiere que se inaugure en el sábado, en el Shabbat. Y es un negocio que tú tienes abierto haciendo business, haciendo negocio en el Shabbat y tú no guardas Shabbat. Pero ¿cómo Dios va a bendecir algo así? Ahora, si tú sometes tu negocio a las instrucciones del Creador, créeme que automáticamente entonces el Creador va a hacer reposar su bendición. Pero tú tienes que someter tu negocio a las instrucciones del Creador. Esto es bien importante, hermano, porque estamos viendo que el tabernáculo se construyó no vía imaginación o una visualización del capricho y el deseo de Moisés, sino que fue construido según un diseño, según un patrón. Porque ese diseño y ese patrón, esas instrucciones son la garantía de que el Eterno va a bendecir, de que el Eterno va a morar, va a hacer de ese edificio su habitación. Así que estamos acentuando, hermano, esa frase del verso 9 en el cierre. Así lo haréis. Cuando estudiamos los 613 mandamientos, nos percatamos de que 279 tienen que ver con el templo. Y yo creo que esto nada más, hermano, es un mensaje que estamos recibiendo donde el Eterno nos está diciendo lo importante que es el templo, lo importante que es el tabernáculo, lo importante que es este lugar donde Él hace habitación. Lo que hoy nosotros estamos llamando el espacio sagrado o el perímetro sagrado donde el Eterno habita y donde el sumo sacerdote y los sacerdotes están sirviendo. Ok. Seguimos ahí en Éxodo 25:9, pero estamos viendo ahora de cerca la palabra diseño, que es la palabra en el hebreo tabnit. Cuando estudiamos el tabernáculo, y esta la fuente, se lo estoy poniendo aquí en el PowerPoint, del JPS, Jewish Publishing, la S se me olvidó, Jewish Publishing, se me olvidó la S, ¿de qué significa? The Torah Commentary, JPS. Este comentario de la Torah, hermano, fue de los primeros que yo compré y son de los más que yo uso. Sumamente importante que cada uno de ustedes lo tenga. Viene de la Torah completo. Vemos aquí que en el JPS, Commentary de Éxodo, nos habla acerca de 3 aplicaciones básicas de estudio del tabernáculo. Estamos viendo que la primera aplicación es Paralelos Antiguos, donde nos habla de que la construcción o la forma en que está organizado el campamento de Israel y el tabernáculo es muy parecido al de los campamentos egipcios. Esto es muy interesante porque, como ya Rico nos había enseñado en una ocasión, el rey siempre estaba en el medio del campamento, el campamento protegiéndolos. Pero sabemos que el tabernáculo, estando en el medio del campamento, era Hashem protegiéndolos a ellos. Simplemente porque el tabernáculo estaba en el lugar que correspondía según las instrucciones, y esa obediencia y ese patrón garantizaba que la gloria, el honor, el cabot del Eterno estuviera con Israel. También la otra aplicación del estudio del tabernáculo es la aplicación donde estudiamos literalmente la creación.
donde podemos estudiar los 7 días de la creación simplemente mirando el tabernáculo. Y por último, que es lo que aplica, lo que queremos trabajar, es el tabernáculo como una copia. Voy a aplicar la palabra griega que estuvimos estudiando ahorita, como una copia, como una representación, como una figura, como un earthly copy, ¿ok? Como una sombra, como un bosquejo profético de el verdadero o de el tabernáculo firme, que es el que está en el cielo. Espero, hermano, que hasta ahora puedan mantenerse conmigo. Voy lo más suave posible, porque sé que a veces nos envolvemos enseñando y hablando y yo sé que muchos de ustedes son maestros también y saben de lo que yo estoy hablando, que a veces empezamos a zumbar por ahí información y definitivamente se nos olvida que estamos en el proceso de redefinir conceptos y hacer conexiones y traer contexto y mostrar las cosas en movimiento, ¿verdad? En los versos y lo que quiero es que puedan ir amarrando, ¿ok? Así que espero que no estén perdidos, por favor. Ok. Éxodo 25:8. Hermano, apenas estamos en Éxodo 25, ¿ok? Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. También este verso nos habla de un concepto ceremonial conocido en el Antiguo Medio Oriente como espacio sagrado. Así que cuando estamos visualizando el perímetro que ocupa el tabernáculo, lo que estamos viendo, hermano, es un perímetro que el Eterno dice, sepárenlo para yo hacer habitación. Que sea un lugar separado no por medios de la ingeniería humana, no a través de ideas de Moisés, sepárenlo usando las instrucciones que yo les doy. ¿Ok? Si ellos separan, lo hicieron, ¿ok? Al ellos separarlo, ese perímetro, y ahí levantar el tabernáculo, al ellos hacerlo por las instrucciones del Eterno, literalmente se establece que ese perímetro, que ese lugar donde levantan el tabernáculo, se constituye un espacio separado, un espacio dedicado, un espacio sagrado. ¿Ok? Así que no solamente estamos viendo que el sumo sacerdocio, hermano, es un oficio sagrado, separado. No solamente estamos viendo, hermano, que las vestimentas, no solamente estamos viendo que el tabernáculo, no solamente estamos viendo que los utensilios, sino que el lugar donde está el tabernáculo se constituye un espacio sagrado. Ahora, sabemos, diferente al templo, el tabernáculo era movible. Así que el espacio sagrado se iba moviendo con el tabernáculo. Ok, pues vamos a seguir. Consideren esto que escribí aquí. A ver si ustedes lo pueden ver. El universo es el espacio que Dios hace para el hombre. Sabemos que la tierra, hermano, es la herencia del hombre. Pero puse el universo simplemente para que puedas ver la amplitud de que Dios le está dando al hombre todo. ¿Ok? Lo sagrado es el espacio que el hombre hace para Dios. Ahora, esto, hermano,
es lo que está ocurriendo mientras Moisés está aplicando las instrucciones de separar un espacio para construir el tabernáculo, el lugar donde los sacerdotes están sirviendo. Este lugar, este espacio sagrado, se constituye a sí mismo sagrado porque vía instrucciones del Creador, el hombre separa, dedica este espacio, este terreno, este perímetro. Ok. Fíjate que nosotros aplicamos esto también al Shabbat. Porque en Éxodo capítulo 20, verso 8 a el verso 11, vemos el mandamiento de santificar, o sea, separar el día número 7. Así como Moisés separó el espacio para construir el tabernáculo, tú y yo separamos el séptimo día para construir también el tabernáculo, lo que se llama el Shabbat. Así que el concepto de lugar sagrado no solamente se aplica a un sitio físico, sino que también se aplica a tiempo. De hecho, cuando vemos esta palabra, santificarlo, que es un verbo, literalmente lo que estamos viendo aquí es la definición de separar, dedicar algo para Dios. Ahora, el concepto de espacio sagrado, que estamos viendo que se puede aplicar tanto a el lugar donde se levanta el tabernáculo, como al Shabbat, o sea, un sitio físico, tierra, un lugar, también se aplica al tiempo. Como el Shabbat, el Eterno separó un tiempo, las 24 horas del viernes al caer el sol, el sábado al caer el sol. Nosotros también lo hacemos siguiendo el mandamiento de Éxodo capítulo 20. Así que el tiempo se considera un espacio sagrado, así como el lugar donde se construyó el tabernáculo, un espacio sagrado. Este libro se lo estoy recomendando, hermano. Ancient Near Eastern Thought and Old Testament. Este fue el primer libro que estudié, recomendado por mi hermano Rico, donde encontré este concepto de espacio sagrado. Y cuando yo leí esto, hermano, ahí fue que realmente yo pude entender, literalmente, hermano, lo que es el concepto de espacio sagrado. Me acuerdo que mientras estudiaba, que también compartiendo con mi hermano, Pastor Gabriel Paredes, que fue pues, también cuando en mi comienzo, pues, de la gente que me ayudaron tanto a entender mis primeros pasos en la Torá. Y con Gabriel fue que escuché la primera vez esta frase, santuario en el tiempo. Y entonces comencé a conectar todo esto. Y ahí fue que yo vi el Shabbat literalmente como si yo estuviera entrando en el tabernáculo, un espacio sagrado, un tiempo sagrado, un santuario hecho de tiempo separado para Dios. Ahora, acuérdate que así como Moisés construyó según las instrucciones, tú y yo separamos según las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Según Éxodo 28, basado en Génesis 2, separar el día número 7. Fíjate que tú y yo no estamos escogiendo otro día, el martes, el lunes, lo que sea. Al tú y yo separar el día séptimo, estamos haciendo lo mismo que Moisés, construir según las instrucciones.
Por eso es que literalmente, hermano, lo que tú y yo estamos haciendo es separando de verdad, hermano, un espacio de verdad, hermano, sagrado. ¿Ok? Ahora, para aquellos que no saben mucho inglés, lo que está en amarillo, lo que está diciendo es que en el antiguo Medio Oriente, y escuche esto bien, en el antiguo Medio Oriente, cuando se iba a construir un templo, tenía que haber un requisito anterior. El requisito anterior era el reconocimiento del espacio sagrado. Pero para el reconocimiento del espacio sagrado tenía que haber un requisito anterior a ese. Y era la declaración de un oráculo. Un oráculo puede ser un profeta. ¿Ok? Entonces, mira qué interesante. Cuando tú y yo estudiamos el evento de Jacob, estamos viendo, hermano, que Jacob lo que le sorprende es que donde él está es casa de Dios y puerta del cielo. Esto es lo que él percibió en esta visitación del Eterno, cuando el Eterno lo visitó. Y vemos que la reacción o la respuesta de Jacob es que literalmente él estaba en un lugar que conectaba el cielo y la tierra. Y en el antiguo Medio Oriente, el lugar que conecta el cielo y la tierra es lo que se llama la montaña cósmica. Es el lugar donde ocurre el encuentro de la deidad con la tierra. Que es lo que en el antiguo Medio Oriente es la función de un templo. El templo es el sitio donde el cielo y la tierra se unen. El templo es un sitio donde lo natural y lo sobrenatural se unen. El templo es el lugar donde lo divino y lo humano están cara a cara. Por eso es que en la antigüedad y por eso es que para Israel es tan importante el papel, el rol y la presencia del templo, cosa que nosotros en Occidente no concebimos, porque todo lo espiritualizamos fuera de contexto. Ahora, vemos entonces, hermano, un precedente donde David, entonces, y ya ustedes saben, compra la tierra en Monte Moriah, donde luego es el sitio que Salomón construye el templo. Ese espacio, ese lugar donde luego se construye el templo, no se construyó así porque sí. Hubo una visitación, hubo una revelación primero, hubo la declaración de un oráculo. Luego se derramó aceite sobre el lugar. Luego entonces se declaró que era casa de Dios y puerta del cielo. Todo esto, hermano, es un patrón que encontramos en el antiguo Medio Oriente, donde antes de construir un templo, un oráculo se revelaba. Sumamente interesante. Ahora, quiero dar para atrás aquí el PowerPoint, porque hay algo que necesito que veamos. Aquí estoy en una de las páginas del libro que le acabo de decir de John Walton, Ancient Near Eastern Thought. Y aquí a tu mano izquierda, donde dice en el segundo párrafo, Priests were specialists, dice que los sacerdotes eran especialistas y ellos tenían el conocimiento y la responsabilidad de accesar el lugar sagrado, también de proteger el lugar sagrado. Y todo esto era a través de rituales. También dice aquí mismo que los rituales que protegían el lugar sagrado y los rituales que permitían que los humanos
tuviéramos acceso al lugar sagrado, estaban relacionados con relatos de la creación. Ahora, ¿por qué esto, hermano? Porque el lugar sagrado, en este caso el templo, en este caso también el Shabbat, representa el clímax de la creación, donde la creación lo que nos muestra es el proceso de caos o una tierra amorfa no en función, terminando siendo una tierra en función, un lugar donde el hombre puede morar, un lugar donde el Eterno en su presencia puede morar, literalmente un templo en función. Y por eso es que vemos la conexión de la creación y rituales que hablan de la creación, porque es como recrear el momento en que caos se transformó en orden. Así que cada vez que el hombre necesitaba entrar en comunión, traer balance porque pecaba o porque estaba en estado de impureza, representaba el caos. Iba al templo, ofrecía los sacrificios porque se acercaba al Eterno y entonces restauraba el equilibrio en su vida, a la vez restaurando el equilibrio en toda la comunidad. Y eso es lo que literalmente está ocurriendo en los 7 días de la creación. La restauración del equilibrio, el paso de caos a orden. Voy al paso, hermano, voy al paso. La ventaja y la bendición, hermano, de estas enseñanzas es que quedan grabadas y usted va a tener el material y lo puede volver a repasar y repasar una y otra vez, ¿ok? Ok, vamos a seguir por aquí. Fíjate que cuando hablamos acerca de espacio sagrado, como le mencioné también tiempo sagrado, en el primer siglo encontramos que el viernes al caer el sol se escuchaba una trompeta en la esquina suroeste del templo. En este libro de Lynn Rittmeyer, llamado The Quest, vemos que, y esto está registrado en la Mishnah, que el viernes se escuchaba 6 toques de trompetas muy particulares. Siempre se escuchaba todos los días 21, pero de esos 6, específicamente el viernes, en 2 grupos de 3, tenían que ver con el anuncio de prepararse para entrar en el espacio sagrado del Shabbat. Así que estamos viendo aquí, hermano, y esto se lo dejo ahí para que luego lo puedan tener como material para ustedes. El lugar donde el trompetista sonaba la trompeta y anunciaba que era tiempo de dejar de trabajar, de cerrar sus negocios y que era tiempo de prepararse para recibir el Shabbat. Aquí voy a pasar estos slides, simplemente información acerca de Josefo, y estas son las copias que les puse de la Mishnah que nos habla acerca de estos toques que ocurrían. 3 toques anunciando que había que dejar de trabajar y los otros 3 toques anunciando de que ya había que literalmente prepararse para recibir el Shabbat. ¿Por qué? Porque había que hacer una transición, porque íbamos a pasar de un día común a un día sagrado. Así que estamos viendo aquí la aplicación de espacio sagrado al tiempo.
Todo esto, hermano, se lo estoy dejando. Fíjate que me estoy portando bien. No estoy diciendo ni ni este. Simplemente lo estoy resumiendo y lo estoy pasando. También este material que vamos a ver aquí nos ayuda a entender el espacio sagrado en el tiempo. También espacio sagrado en el templo. En las oraciones. Si usted supiera que, no sé si que no me ven aquí, pero a ver cómo hago, si me pueden ver aquí un momento. Es que no quiero quitar el PowerPoint, pero no quiero enseñar nada. Simplemente, hermano, si usted se percata que en el templo, desde el domingo hasta el mismo Shabbat, todos los días se cantaba y se recitaban salmos que tenían que ver con la creación. Ahora, ¿por qué? Porque estaban preparando toda la semana para entrar en el Shabbat, que también representaba un templo. Y esto usted lo puede encontrar en la Mishnah, en el Tractate Tamid, Midor y Sukkah, Pesachim y Tanit, donde habla acerca, especialmente en el Seder Kodashim Tamid, habla acerca de los salmos que el domingo se leía el Salmo 24, el segundo día el Salmo 48, luego el Salmo 82, Salmo 94, Salmo 91, el Salmo 93 y entonces en el Shabbat el Salmo 92. Y todos estos salmos eran un reflejo de lo que se hacía en el antiguo Medio Oriente, recitar la recreación de la creación. Porque los primeros 7 días tiene que ver con causa, orden, estableciendo el Shabbat como ese templo que es el punto climático que anuncia que el rey que habita ahí está gobernando y manteniendo el orden después de haber triunfado sobre el caos. Bien importante, hermano. Porque el recitar la recreación, recrear la creación a través de los salmos, es una práctica del antiguo Medio Oriente, hermano. Sumamente interesante ver que también tiene que ver con el momento en que el hombre y Dios se encuentran. Lo que se llama un rito de transición. Y esto es lo que está ocurriendo, hermano, literalmente en el día de Yom Kippur. Lo único que en el día de Yom Kippur, hermano, el estrés y la tensión es mayor porque así como el día de Yom Kippur es el día más sagrado, así el lugar santísimo es el lugar más sagrado. Así como el oficio del sumo sacerdote es el oficio más sagrado. Y las 3 cosas están ocurriendo una vez al año. Así que cuando Hebreos capítulo 8 habla acerca del punto principal, lo que estamos hablando es la conexión del lugar, de tiempo y de la persona que está en el oficio que corresponde a ese nivel de santidad tan elevado. En este caso, Yeshua es el que está ministrando a nuestro favor.
Así que cuando llegue, hermano, el día de Yom Kippur, tú y yo celebramos Yom Kippur, número 1, porque es un mandamiento. Número 2, si alguien dice no se puede celebrar porque no hay templo, nosotros estamos siendo ministrados por Yeshua, que está ministrando a nuestro favor como sumo sacerdote en el templo, en el tabernáculo celestial. Y tú y yo entramos en el espacio sagrado del tiempo de Yom Kippur. Y ahí estamos alineándonos con Yeshua, ahí estamos alineándonos con el Padre, ahí estamos alineándonos literalmente en un espacio sagrado en el tiempo. Así que imagínate, hermano, tú y yo en Yom Kippur estamos alineándonos en el tiempo. Cuando hacemos transición y entramos, separamos ese día de Yom Kippur. Estamos alineados, hermano, en el espacio o en el lugar, porque es santa convocación y Yeshua está en el lugar que corresponde, en el lugar santísimo, por cuanto Él es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, autorizado a ser nuestro sumo sacerdote en el lugar donde Él está, que es el tabernáculo celestial. Y todo esto tiene que ver con lugar sagrado, tiempo sagrado, oficio sagrado. Por eso es, hermano, como está mencionando hermano Rico, tú y yo no podemos pretender ser nosotros sumos sacerdotes en el orden de Melquisedec. Número 1, porque tú y yo no vamos a estar en el cielo ministrando. ¿Ok? Aparte de esto, hermano, estamos hablando de que es el oficio de una sola persona representando toda la nación de Israel. Ok, vamos a continuar aquí. Esto es lo que está ocurriendo en el espacio sagrado, tanto en tiempo como en el espacio aquí en la tierra. Dios y el hombre, el cielo y la tierra. El encuentro entre espacio y tiempo. El Shabbat. El tabernáculo. Literalmente, hermano, cuando nosotros seguimos las instrucciones como Moisés siguió las instrucciones, Moisés siguió las instrucciones para construir el tabernáculo, tú y yo seguimos las instrucciones para separar el Shabbat, es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Ok. Aquí, hermano, les voy a dejar esto aquí para que lo estudien también. Es que es tanta información, es tanta información. Aquí, esto es un trabajo excelente que hizo esta persona aquí, que ni la reconocí, Eva Wasilewska, ¿ok? Del Departamento de Antropología. Bien interesante, donde esta persona está hablando acerca de los patrones que hace que un templo y que un tiempo sean sagrados. Y aquí está hablando acerca de la etimología de la palabra templo, del latín, que fíjate que también nos ayuda a entender de qué se trata el espacio sagrado. Literalmente está diciendo que tem, que lo que significa literalmente es ser cortado como cortando un pedazo de tierra para que esté aparte de los demás. Yeshua mismo reconoció la relevancia del sueño que tuvo Jacob, donde él declaró ese lugar, casa de Dios y puerta del cielo. Y aquí estamos viendo que además de lugares sagrados, de espacios sagrados en el tiempo, también los utensilios eran considerados también que pertenecían al uso único y exclusivo del lugar sagrado. No podían sacar estos utensilios del templo. Todo esto, hermano, se lo voy a dejar aquí para que lo estudien. Aquí estamos hablando el concepto de espacio sagrado en Éxodo capítulo 3. Fíjate que cuando estudiamos
los patriarcas desde Génesis, vemos que los patriarcas se presentan en la Torah como, por ejemplo, Moisés se presenta como Ish Elohim, hombre de Dios. Caleb se describe como Asabdi, como mi siervo. También Samuel se presenta como hombre leal a Dios. Sin embargo, ninguno de ellos en su carácter individual se presenta como Kadosh, sino se presenta como hombres justos. Sin embargo, cuando Moisés, en Éxodo capítulo 3, se encuentra con el Eterno, con la voz del ángel de Jehová a través del arbusto, la tierra, fíjate qué cosa, a los hombres no se les señala como Kadosh, como sagrado, sin embargo la tierra, sí. ¿Por qué? Porque el Eterno es santo. Y entonces hay algo que se llama contagious holiness, o que la santidad o que la kedushá es contagiosa. Y ahora, por causa de el santo manifestarse a través del arbusto, la kedushá de él está afectando esa tierra que está ahí. Esto es interesante, hermano, porque esta ley opera en el templo, donde un edificio hace que otra pared comparta el mismo nivel de santidad. Y eso luego en la conferencia del templo, y mi hermano Rico Cortés lo va a estar explicando mejor. Pero fíjate qué cosa, hermano, que la fuente de Kedushá no es lo que los hombres hacen, sino la presencia del Eterno. Ok, aquí más información acerca de tiempos sagrados, hermano. Y lamentablemente está en inglés, pero muchas de las cosas que estoy explicando, hermano, literalmente viene de aquí. No lo estoy transliterando, pero viene literalmente de aquí, ¿ok? Así que espero que esta información les ayude, porque nosotros cuando hacemos el Kiddush, literalmente, si usted se fija, lo que nosotros hacemos un resumen de la creación basado en Génesis capítulo 2. Porque todo trata, hermano, de que el espacio sagrado representa ese momento en que caos es conquistado por el Eterno. Ok. Cuando leemos Éxodo 25, hermano, y todo esto simplemente porque estamos en Éxodo 25 y no salimos de ahí todavía. Cuando estamos en Éxodo 25, vemos que hay una orden de parte del Eterno. Y esa orden es la orden de construir. Y se va a construir según el diseño. Así como no puedes cambiar los planos del templo, no puedes cambiar los planos del tabernáculo, también puedes cambiar los planes de Dios. O caminas en su plan o caminas fuera de su plan. Aquí no hay otra. La orden de medir el diseño del templo, a primera impresión, hermano, es como si fuera un mandamiento para ingenieros y arquitectos. Pero, sin embargo, cuando estudiamos bien, hay una poderosa revelación en lo que es la estructura y la función del templo. Porque ella nos va a enseñar conceptos perdidos como santidad, como la función de los mandamientos, como jerarquía y el orden del reino. Todo eso estudiando la estructura del templo. Todo eso estudiando la estructura del tabernáculo. El espacio sagrado separado para que
habite el Eterno y para que el hombre se pueda encontrar con su Dios. Cuando leemos Ezequiel, vamos a descubrir que no solamente es importante la estructura del edificio, sino también lo que está ocurriendo dentro de ese edificio, como la ceremonia, las oraciones, los cánticos, el rol de los levitas, el rol de los sacerdotes, el rol de los israelitas, así como las instrucciones que tenía que seguir Moisés para construir el tabernáculo. También había instrucciones a seguir en todo lo que llamamos el orden de las oraciones y de los cánticos o la liturgia. Tiene que ver con el protocolo de exaltación a un rey. En Primera Crónicas, no lo escribí ahí, pero en Primera Crónicas 28, vemos también como David le dice a Salomón la importancia de la liturgia, los cánticos, la función de los levitas, la función de los sacerdotes y los diferentes edificios que iban a haber en el templo. Estos edificios, hermanos, por causa de estar en los mismos atrios del tabernáculo, en los mismos atrios del templo o del edificio principal, compartían también un nivel de santidad. Por eso es que entonces estamos viendo cómo desde la entrada a los atrios del templo se aumentaban las restricciones de acceso a tal grado hasta que el último recinto, que es el lugar santísimo, podía entrar una sola persona, que es el punto principal que está hablando Hebreos capítulo 8. La presencia y la función del sumo sacerdote. Ahora, no podemos cambiar el plano, hermano. Lo que el Eterno le reveló a Moisés, lo que el Eterno le reveló a David, lo que siguió Salomón, no podemos cambiar estos planos, este diseño, este patrón. Tenemos que mantenernos fiel a este patrón, fiel a, voy a usar la palabra en hebreo, al tabnit. Porque si nosotros lo alteramos, vamos a estar alterando, hermano, la estructura que está utilizando el Eterno para enseñarle al hombre cómo regresar a él. Y es como si nosotros estuviéramos reinventando otra forma de el hombre entender conceptos como santidad y entender conceptos como restauración, entender cómo presentarse delante de un Dios santo. Todo este concepto lo aprende el hombre mientras va estudiando el tabernáculo, mientras va estudiando el templo, mientras va entendiendo la función del templo, mientras va entendiendo lo que es el propósito de este espacio sagrado donde se levanta el tabernáculo. Ok, estas fotos no son para que vean simplemente, mira qué bonito salieron en la foto. No. Esta foto lo puse aquí con todo el propósito. Y es porque este día yo tomé esa foto sin saber lo que iba a ocurrir después. Porque esto fue en uno de los viajes que el Eterno me dio, ¿verdad? La bendición y la oportunidad de poder estar en Israel con Rico y con Joseph Good estudiando el templo. Y fue ese día, hermano, que nuestro hermano Joseph Good nos comenzó a enseñar Ezequiel capítulo 43, que habla acerca de la importancia de estudiar las puertas, los accesos, las medidas del templo. Porque estamos hablando del lugar sagrado que el Eterno ha separado para enseñarnos a nosotros cómo nosotros conducirnos en su presencia. Imagínate, hermano. Imagínate si esto es importante, hermano.
Que vuelvo y te digo, regresando a Hebreo capítulo 8 y 9, Yom Kippur es el día más elevado en santidad. Esto nos dice de que dentro de las cosas sagradas hay una jerarquía. Yom Kippur, el día más elevado en santidad. El sumo sacerdote, el oficio más elevado en santidad. Pero eso no lo podemos visualizar si no fuera porque hay un espacio sagrado donde en ese espacio sagrado hay unas instrucciones reveladas en la forma de caminar en el templo, la forma de caminar en el tabernáculo. Nos enseña a nosotros, hermano, literalmente como si estuviéramos subiendo de donde estamos a el santo. Literalmente, hermano, el Eterno nos está diciendo a nosotros que nosotros sin merecerlo, Él nos está dando la oportunidad en su misericordia, restaurando nuestra dignidad delante de Él. Gracias a que Yeshua llevó sobre Él tanto la vergüenza del Eterno como la nuestra, porque nosotros le echamos la vergüenza del encima a Yeshua cuando hicimos lo mismo que hizo Adán. Y Yeshua lo cambió en honor. Y ese honor se refleja en el acceso al Padre. El que podamos ahora nosotros estar cerca del Padre, regresar a Él. Y el templo, su majestuosidad y la revelación de la santidad del Eterno en el templo y la oportunidad que tenemos nosotros de tener acceso. En este caso, a través de Yeshua, nos habla acerca de la restauración de nuestro honor, de nuestra dignidad, hermano. Pero necesitamos entender, hermano, que cuando nos estamos acercando al Padre, estamos acercándonos al más santo, y el templo nos habla de jerarquía, nos habla de acceso para nosotros entender y valorar lo que es santidad, entender y valorar lo que es la oportunidad que tú y yo tenemos de tener acceso al Dios santo, al santo Elohim de Israel. El hombre fue creado por el Eterno y colocado en un ambiente perfecto, en el jardín en Edén. El hombre fue creado con una kedushá, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así que literalmente el hombre, cuando peca, pierde esa kedushá, esa santidad. Por eso es que ahora necesita la intervención de sacerdocio, necesita la intervención de los sacrificios, el corbán, para poder regresar y acercarse. Ahora estamos viendo, hermano, cómo el Eterno va a restaurar al hombre el concepto de santidad, enseñando el modelo del tabernáculo. Así volverá a entender el concepto de santidad, concepto que perdió cuando pecó. Obedeciendo al Eterno, comienza ahora un proceso de restauración, a volver a ser el hombre que sabía cómo cuidar el huerto. Aquí estamos viendo, hermano, el primer espacio sagrado, el huerto en Edén. Fíjate que el huerto en Edén literalmente era un templo, pero sin paredes. Un templo sin paredes. Mira esto. Esto es una gráfica. Esta gráfica lo traduje al español lo mejor que pude, gracias a mi hermano Ryan White. Esto es bien importante, hermano. Cuando usemos gráfica y usemos información, dale crédito a los maestros que invierten tiempo construyendo, ¿ok? Y nos da la oportunidad a nosotros de poder estudiarlas. Ok.
Este es el tabernáculo. Este es el lugar donde los sacerdotes están trabajando. Esto es lo que se llama, hermano, literalmente el espacio sagrado. Lo que estamos viendo ahora, hermano, son perímetros alrededor del espacio sagrado. ¿Por qué yo estoy haciendo esto, hermano? Para que usted entienda algo que se llama el campamento de Israel. Y el campamento de Israel, todo completo, tenía un nivel de santidad. Por eso es que se permitía comer el corbán de Pesaj en el campamento, porque había un nivel de Kedushá. Ahora, es importante que veamos que todo se origina a partir del tabernáculo. Este espacio sagrado no solamente corresponde al sitio físico, sino también al tiempo. Y estamos viendo, hermano, aquí cómo ahora el espacio sagrado, igual que un templo, nos revela jerarquía, nos revela orden, donde vemos el acceso hasta dónde puede llegar la gente de Israel, hasta dónde pueden llegar los levitas, hasta dónde pueden llegar los sacerdotes, hasta dónde puede llegar el sumo sacerdote. Ok, vamos a aplicar el concepto de espacio sagrado. El tabernáculo, vamos a aplicarlo al Shabbat y las fiestas. Ya nosotros sabemos que este tabernáculo, esta cortina, está estableciendo lo que tú y yo ya conocemos, espacio sagrado. Queda dentro, enmarcado. Acuérdense, hermano, todo esto son instrucciones del Eterno. Imagínate el Eterno dando estas instrucciones. Es por algo, hermano. Él quiere establecer la diferencia entre lo que está ocurriendo acá adentro y lo que está ocurriendo fuera. Lo que se permite acá adentro y lo que se permite fuera de este perímetro. Porque Él hace estas cosas. Él está trayendo al hombre la visión de lo que se llama un espacio sagrado, un espacio separado, un espacio donde hay restricciones. Ahora usted sabe, hermano, porque en el templo hay restricciones, porque en el Shabbat hay restricciones, porque el Shabbat es como un templo, un santuario. El espacio sagrado es un concepto que sostiene tanto edificios, sostiene oficio, sostiene también tiempo. Espacio sagrado, hermano, es la base para yo poder entender el templo. Espacio sagrado es la base para yo poder entender la función de los sacerdotes, porque ellos tenían que trabajar dentro de ese espacio sagrado. Espacio sagrado, hermano. Separado era importante, hermano, para nosotros poder entender por qué el templo se levantó donde se levantó, el Monte Moriah. Porque fue separado, identificado por un oráculo, fue consagrado, se levantó en ese lugar porque había ya un precedente donde se anunciaba que este lugar va a ser separado, se construyó el templo. Ok, espacio sagrado, es perímetro separado, con restricciones para uso específico para lo que el Eterno establece. Hermano, usted aplíquelo al Shabbat, usted aplíquelo a la fiesta, como Moisés lo aplicó al lugar donde construyó el tabernáculo, como Salomón lo aplicó al lugar donde levantó el templo. Espacio sagrado. Espacio común, estoy llamando espacio común todo lo que sería afuera. Esto es simplemente, hermano, aplicando para yo poder enseñarle a ustedes la diferencia entre espacio sagrado y espacio común, ¿ok? Ahora, los días del 1 al 6 lo podemos llamar como días comunes, espacio común. Pero el séptimo día es el espacio sagrado.
Es literalmente, hermano, como si nosotros estuviéramos entrando en el tabernáculo. Así que visualice, hermano, por favor. Miren esto. Esto fue lo que me ayudó a mí tanto a entender la santidad de la fiesta, la santidad del Shabbat. Es como si entrara en el tabernáculo. Hello. O sea, como si entrara literalmente en el templo. Ahora, ¿cómo tú te conduces en el templo? ¿Cómo tú te conduces en el tabernáculo? Depende tu entendimiento de lo que es espacio sagrado. Esto es bien importante. Así que una vez más, hermano, el universo es el espacio que Dios hace para el hombre. Lo sagrado es el espacio que el hombre hace para Dios. Cuando estudiamos este libro, se lo recomiendo también, hermano. Space and Time in Religious Life in Near East. Bien interesante porque lo que nos enseña en el capítulo 7 de este libro es cómo fronteras, en el Antiguo Medio Oriente ellos veían fronteras naturales, ellos lo veían como si fueran fronteras espirituales. O sea, el horizonte, por ejemplo, el horizonte. Y si usted lee en este párrafo, en el primer párrafo, casi terminando, dice Discussion of the Concept of Ilud Tempus. Ilud Tempus, hermano. Ilud Tempus es bien interesante ese concepto, porque Ilud Tempus lo que significa es cómo yo hacer que el relato de la creación me lleve a ese pasado remoto. Por ejemplo, cuando se recitan los salmos que hablan de la creación, es como si tú y yo estuviéramos yendo al pasado o trayendo ese pasado remoto al presente. Interesante, hermano, porque es como si estuvieran practicando o reenactment, como recreando Génesis capítulo 1, los primeros versos. Caos a orden. Entonces, esta gente, estos egipcios, ellos veían el horizonte literalmente como un lugar de transición. Y ese horizonte literalmente separaba la tierra y el cielo. Y estos conceptos, hermanos, pertenecen al Antiguo Medio Oriente, porque así también la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, lo veían de la misma manera que los egipcios veían el horizonte donde ellos entendían que el cielo y la tierra se encontraban en ese lugar. Sumamente interesante. Así que, hermano, para terminar, vemos que hay una conexión entre los lugares de espacio sagrado, los santuarios, el templo, el tabernáculo, y los días de reposo, porque ambos son santuarios. Y Ezequiel 22:8 y Ezequiel 22:26 nos hace esta conexión. Santuarios y el día de reposo, porque ambos son espacios sagrados. Uno es espacio sagrado físico y el otro espacio sagrado en el tiempo. Literalmente, esto es lo que está ocurriendo cuando nosotros vemos el Shabbat, espacio sagrado. Literalmente, esto es lo que estamos viendo, hermano, en Éxodo, en el capítulo 24. Cuando Moisés sube, hermano, al monte Sinaí, esto es lo que estamos viendo, hermano. Las fronteras que están separando niveles de santidad y están separando literalmente
lugares de acceso donde solamente Moisés podía entrar. Vemos, hermano, aún en las ofrendas que traían restauración y balance al campamento de Israel, tenían que ver con los niveles de santidad que había una vez que uno iba acercándose a el tabernáculo, el espacio sagrado. Hermano, lo voy a dejar aquí porque si sigo aquí, voy a tener que terminar y no tengo más tiempo para terminar. Déjame ver, tengo aquí, Antrani, ¿cuánto tiempo me queda? Déjame ver qué tiempo me queda aquí. Ok. Tengo aquí. El que tú quieras. Ok, perfecto. Ok. Tengo aquí unos 10 minutos. Tenemos aquí el templo, el tabernáculo. Tenemos aquí el huerto del Edén. Tenemos aquí el árbol y la menora. Este es el espacio sagrado que se establece en el campamento de Israel. Este espacio sagrado se estableció vía instrucciones del Eterno a Moisés. En este espacio sagrado se levanta el tabernáculo. Este espacio sagrado, hermano, se establecía con la construcción del tabernáculo. Se levantaba y se movía, así el espacio sagrado se movía. Una vez construido el templo, el espacio sagrado se quedaba allí. De hecho, el Eterno dice que sus ojos todavía están sobre ese espacio sagrado del monte Moriah. Pero simplemente quiero que ustedes vean el concepto de espacio sagrado, que lo estamos viendo desde el huerto en Edén, lo estamos viendo en el tabernáculo, lo estamos viendo en el templo. Tiempo como espacio sagrado, el Shabbat. Oficio sagrado, el sacerdocio. Ropa sagrada, las vestimentas de los sacerdotes. Estaban separados para el uso único y exclusivo vía instrucciones del Eterno. Esto, mi hermano, como le acabo de decir, me ayudó a mí demasiado, hermano, para yo poder entender la santidad del Shabbat y a su vez me llevó a seguir aprendiendo poco a poco algunas cosas que estoy aprendiendo del templo. Este perímetro se establece como un espacio sagrado, que es un modelo que nos lleva de regreso al Edén. Y los sacerdotes vestidos de blanco es igual a Adán en su estatus de santidad, como ya aprendimos con nuestro hermano Rico. Así que miren el paralelismo aquí en la gráfica. Justo en la misma salida por el este estamos viendo cuando Adán y Java salen. Estamos viendo el altar de bronce, el altar del holocausto. En la parte sur, el lavacro, que representa las aguas caóticas, ahora bajo el orden del Eterno. Y estamos viendo estos planos, hermano. Estos planos nos hablan acerca del orden del lugar sagrado. Literalmente, hermano, aunque nosotros, lo voy a dejar aquí un momento, estamos caminando sobre tierra firme, ceremonialmente y espiritualmente estamos ascendiendo. Y esto es una característica del espacio sagrado, que si nosotros operamos según los mandamientos que operan en este perímetro, literalmente estamos caminando, hermano, en el mundo espiritual. Ceremonialmente accesamos el mundo espiritual. Ceremonialmente accesamos a un lugar de encuentro. Y esto es una de las características de un espacio sagrado. Por eso es que el Shabbat, hermano, nosotros tenemos que deleitarnos, nosotros tenemos que siempre poner todo nuestro esfuerzo en nosotros visualizar el Shabbat literalmente como el que está caminando en el templo. Por eso es que es tan crítico entender
lo que está ocurriendo en el capítulo 8 y 9 del libro de los Hebreos y el 7. De hecho, desde el capítulo 5 lo estamos viendo. El sacerdote moviéndose en el templo en el día más sagrado. Estos slides se los voy a pasar porque quiero llegar. Estamos hablando de Éxodo capítulo 24, cuando el Eterno llama a Moisés, a Josué y a los ancianos. Y mira cómo, mientras él escoge quién se va a acercar, se convierte este lugar frente al monte Sinaí en un espacio sagrado. Literalmente el campamento de Israel, luego el atrio exterior, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo, que es el lugar donde Moisés está entrando. Todo esto, hermano, es un espacio sagrado. Está revelando lo mismo que el templo: jerarquía, orden, santidad, el camino donde el hombre puede regresar al Eterno. Pero tiene que entender esta jerarquía. Tiene que entender las líneas de acceso, hasta dónde llega. Por eso es que tú y yo tenemos que entender como Yeshua aquí en la tierra no entraba en el lugar santo, pero él está en el lugar santísimo porque él sí es sumo sacerdote en el orden, en la misión, en la similitud de Melquisedec. Tú y yo no vamos a entrar ahí, tú y yo tenemos que entender, mire hermano, tú y yo tenemos que entender cómo acercarnos al Eterno, por eso es que tú y yo no entramos en el lugar santísimo. Es Yeshua. Entender todo esto, hermano. Todo esto nos lo revela el templo, el tabernáculo. Toda esa organización que usted está viendo ahí, hermano. ¿Qué usted está viendo ahí? Orden. ¿Qué usted está viendo ahí? Jerarquía. Hermano, todo esto está ocurriendo, todo este orden está ocurriendo. Esto no es una parada, ni es un show. Este es el resultado de un pueblo que obedece leyes de santidad. Y literalmente, Moisés subiendo a ese monte es Yom Kippur. Cuando el hombre escogido para funcionar en el sumo sacerdocio entra al lugar más sagrado representando a todo el pueblo. Ahora te hago una pregunta. Si tú y yo nos dedicamos a estudiar el templo, si tú y yo nos dedicamos a entender Yom Kippur, entender el libro de los Hebreos, entender la función del sumo sacerdote, la función de los sacerdotes, si tú y yo entendemos espacio sagrado, el orden que se establece cuando entendemos espacio sagrado, si esto trae orden, porque establece jerarquía en el campamento de Israel, cuánto más si nosotros aplicamos en contexto a nuestra vida, a nuestra familia. Todo esto está ocurriendo porque esto es un espacio sagrado, porque hay unas leyes que gobiernan en ese espacio sagrado. Fíjate, hermano, que no hay un templo con paredes, hay un altar. No hay un templo con paredes, pero igual que el huerto del Edén, hay un templo en función. Así que antes de construir el templo, antes de construir el tabernáculo, se está reconociendo por causa de la presencia del Eterno en ese monte que este es un lugar sagrado, que ese es un espacio sagrado. Y por cuanto es un espacio sagrado, hay unas restricciones de movimiento. Fíjate que no está el templo ahí, hermano. Fíjate que no está el tabernáculo ahí, hermano. Pero hay leyes, orden, leyes de santidad gobernando este espacio porque es un espacio sagrado. Bueno, hermano, hasta aquí. Espero que esta foto también es una revelación, nos habla acerca de jerarquía y orden porque es un espacio sagrado. Todo aún antes de construir el tabernáculo. Así que, hermano, ¿qué más le puedo decir? Gracias por haberse conectado a la enseñanza. Espero que
les haya ayudado a entender lo que es el concepto de espacio sagrado, el lugar donde el sumo sacerdote, el lugar donde los sacerdotes ministran a nuestro favor, entendiendo así como en la tierra el sacerdocio levítico, arónico, como en el cielo, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, en el orden, en la misión, en la similitud de Melquisedec a nuestro favor. Espero que este material lo voy a preparar ahora en PDF para enviárselo y ponerlo aquí en el chat. Así que espero que haya sido de utilidad y que les ayude y le apoye a cada uno de ustedes en su intención de estudiar más acerca del contexto del libro de Hebreos y también información que nos ayuda también para entender conceptos fundamentales y básicos en toda la agenda de estudiar el templo. Así que muchas gracias por haberse conectado. Espero que puedan aprovechar toda esta información. Como ya doy las gracias a mi Padre Celestial, a mi Rey, por su infinita bondad y su misericordia para conmigo. Y gracias también a nuestro hermano Rico Cortés y también a mi hermano Diego Higuita por la oportunidad de poder compartir con ustedes el concepto de espacio sagrado. Así que Señor les bendiga y les guarde y será entonces hasta la próxima. Shalom. Shalom.